Bienvenido a mi canal, El Arconte. Bueno, tenemos al otro lado a Fernando Conde Torrent. Yo sé que muchos de vosotros, por lo mejor, no lo conocéis. Nació en Irún en 1945. A los 2 años sus padres vuelven a Pamplona, de donde son oriundos. Realiza estudios en Pamplona, Vitoria, Bilbao, de Ingeniería Industrial. En la Universidad Pública de Navarra es doctor ingeniero industrial. Trabaja en la empresa privada en Pamplona, Vitoria, Bilbao, de Ingeniería Industrial. Y en la empresa privada de 1970 a 1995. Se dedica a la docencia desde el año 1995. Obtiene plaza como profesor titular de escuela universitaria en diciembre del 99. Bueno, aquí también en su autobiografía dice: fruto de un interés personal y durante los últimos 20 años compagina sus obligaciones profesionales con la investigación sobre la historia de las ideas, filosofía y religión. Poder traducir latín, griego y hebreo le permite acceder a los escritos en su idioma original. Es autor de una veintena de libros, de los que ha publicado La Salud, El Grupo de Jerusalén y el Evangelio que generó, Simón, Ópera Magna, y recientemente, año 303, inventan el cristianismo, del año 2016. Este es el fruto de sus más recientes investigaciones. Pues muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Menudo viaje, ¿no? Y aprender después de ser ingeniero industrial, griego, hebreo y latín. Bueno, el latín lo tenía de crío, porque a mí no se me olvidan las cosas. O sea, yo estudié 2 años latín cuando tenía 12 y 13 años y he podido bandearme con eso para poder traducir, para poder traducir. Griego y hebreo no estudié ciencias para ingeniería y por tanto pues he tenido que partir de cero. Pero yo solo sé traducir, no sé redactar y mucho menos hablar en griego y en hebreo. Supongo que el trabajo ha sido arduo, ¿no? Quiere decir, ¿con cuántos años empezó a estudiar hebreo? Bueno, yo empecé a averiguar cosas sobre el mundo de las ideas cuando tenía yo 40 años, o sea, el año 85. Y el año 92 empecé a estudiar hebreo y griego. Primero hice griego, que me parecía más fácil, y luego hice hebreo. Pero es muy básico lo que yo sé, ¿eh? O sea, yo sé traducir, nada más. Vamos al grano. Pregunta directa. ¿Existió Jesús de Nazaret? De ninguna manera. De ninguna manera. O sea, es un personaje histórico como Don Quijote de la Mancha. O como Skywalker. ¿En qué se basa su afirmación? A grosso modo. Sí, pues que yo quería saber si yo vivía engañado o no. Porque yo había creído, toda mi vida, había creído lo que me enseñaron mis padres y lo que creían mis abuelos. Pero ya a los 40 años dije, demonios, ya eres mayorcito como para no estar seguro de si esto que te han enseñado es cierto o no. Y entonces pues empecé a leer en libros ideas de personas y conocí a una tendencia o una enseñanza que se daba en Grecia en el año pues 200, 300 o 400 antes de Cristo, que es el conocimiento de los maestros griegos. Y me gustó mucho, y me gustó muchísimo. Dije, esto sirve para el hombre moderno también. Y entonces me planteé, ¿por qué demonios mi religión no enseña esto? Y entonces empecé a estudiar a fondo mi religión. Y pues empiezas a mirar cosas y te das cuenta de que Eusebio de Cesarea es un muro. Antes de Eusebio, todos son personajes difusos que no tienen una historia, que solo ha quedado sus libros, y en cambio después de Eusebio, año 320 o 325, pues todo es diáfano, hay huellas, hay iglesias, hay restos de iglesias, hay personajes que escriben cantidad de obras y esas obras comentan unos de otros, pero era un muro. Y entonces, pues bueno, pues fui profundizando, como sabía hebreo, lo aprendí para eso, pude leer los evangelios, todo el Nuevo Testamento en el idioma original, y entonces me di cuenta de que, demonios, todas las obras parecían escritas por la misma persona, porque tenían las mismas muletillas, las mismas formas de argumentar y los mismos referencias, los mismos textos, las mismas citas.
Y dije, joder, esto es rarísimo. Y fui profundizando más hasta que encontré pues pruebas escritas, porque cuando se miente y se miente por escrito, eso es muy peligroso, porque las mentiras quedan allá, escritas, fijas, para siempre, esperando que alguien vaya a mirar donde hay que mirar. Y pues miré en griego donde había que mirar. Y entonces encontré que los textos del Nuevo Testamento estaban escritos por dos personas con ideas completamente distintas, antagónicas, opuestas. Una de ellas era las que yo había estudiado de los maestros griegos. Pitágoras, Parménides, Anaxágoras, Empedocles, Heráclito, Demócrito, Sócrates y un cierto etcétera. Entonces dije, demonios, en los evangelios hay algunas ideas aprovechables, útiles, verdaderas, pero hay mucha marrullería, muchas barbaridades, muchas ideas para meter miedo, muchos relatos absurdos. Esto no puede venir de la misma persona. Y de ahí vino, pues, ¿quién sería? Eusebio de Cesarea estaba clasificado como un amigo de Constantino y, por tanto, fue candidato desde un principio a ser uno de los escritores. Estamos hablando del concilio de Nicea. Justo antes de, digamos, 20 años antes de Nicea. Y el otro yo pensaba que era Osio, pero luego entré analizando a un tal Lactancio, que es también un supuesto escritor, un escritor de carne y hueso de aquella época, y me di cuenta de que él era la otra persona, el que decía visión mágica, tonterías y cosas sin fundamento. Y entonces ya tenía a los dos personajes que los dos estaban ligados con Constantino, porque Eusebio era amigo de Constantino, fue el que le construyó los discursos en los 10, 20 y 30 años del trono, y el que hizo su biografía después de muerto. Eso, Eusebio de Cesarea. Y Lactancio había sido nombrado preceptor de Crispo, el hijo mayor de Constantino. De forma que los dos personajes estaban ligados a Constantino. Y Lactancio, en su obra Instituciones Divinas, se declara, o sea, se trasluce que él es la persona que va a crear la nueva religión que se llamará cristianismo. Aquí ha dicho que hay algo de, como si tiene ventana abierta, si tiene alguna ventana en el ordenador. Vale, ahora creo que se ha quitado ya. Ha dicho... Sí, vale. Ha dicho que los textos del Evangelio son similares. Sin embargo, hay uno que se diferencia claramente, que es el de San Juan. ¿También es del mismo? ¿Piensa que es de la misma persona? Dios mío, se me ha ido la imagen. No, está bien. Está bien, vale. Bueno, no, vamos a ver. Para empezar, claro, lo que no podían es escribir con su propio estilo y demostrar que eran solo dos personas. Escribieron. Lo primero que hizo Eusebio, que era el inteligente, era historiador, fue definir cuáles eran las características de los 4 autores de los evangelios. Y entonces dijo, bueno, pues yo primero, Eusebio, escribió Marcos, en un plan pues muy elemental, muy básico, como si fuese una persona muy poco culta. Y adoptó el estilo de una persona poco culta. Luego le dejó ese escrito a Lactancio y él tenía que escribir como una persona de la casta judía, con mentalidad judía y con ejemplos para los judíos, que fue Mateo, y una persona de sensibilidad griega, helenística y más culto, que fue Lucas. Y entonces Lactancio copió Marcos aportándole nuevos pasajes y nuevos milagros, y también escribió Mateo, con mentalidad judía, Mateo, y con mentalidad helenística, Lucas. Y entonces ya cuando acabó todo, como había 3 que eran bastante parecidos, porque 2 eran copia de Marcos, entonces Eusebio
sí, Eusebio construyó Juan sin coger ningún material de los anteriores. Y lo hizo a su manera, como quiso. Mucho más lírico y mucho más presentable, con menos barbaridades. Cuando uno estudia teología, lo primero que le dicen que, bueno, que el primer evangelio es el de San Marcos. El de San Marcos escrito alrededor entre el 60 y el 80 después de Cristo. ¿Esto es así? Afirma... No, entre 70 y 80 no. Entre 70 y 80 no. Marcos fue el primero que se escribió. Pero tengo que decir que cuando yo empecé a estudiar esto, el año 92, había mucha gente, teólogos, que decían que el primero era Mateo. O sea que no estaba tan claro. En el año 92. Yo cogí los evangelios y comparando pasajes y paralelismos, vi clarísimo que Marcos era el primero. Y los otros dos, Mateo y Lucas, fueron copia de Marcos, cambiando algunas cosas y añadiendo algunas cosas. Y efectivamente Juan es el último. Pero todo eso está en el siglo IV, porque Eusebio de Cesarea y Lactancio, amigos de Constantino, vivieron en el siglo IV, no en el siglo I. Entonces, ¿cuándo se redactó el primer evangelio? Marcos, ¿sobre qué fecha? Entre el 307 y el 308. El 307 fue cuando Eusebio llegó a Tréveris, que era donde estaba Constantino, porque Constantino no accedió al trono a mandar en una prefectura, la prefectura de las Galias, no accedió hasta el año 306, cuando murió su padre en Eboracum, en Britania. Luego antes no podía llamar a otras personas porque no tenía autoridad. No era nadie. Era el hijo del César, pero no era nadie. Entonces, a partir del 307 ya le llamó a Eusebio. Eusebio vino y empezó a colaborar con Lactancio en construir los evangelios. Y el primero fue el de Marcos. O sea que 307 y 308. 307. ¿En aquella época había códices o se redactaba ya en... No. En aquella época no había códices. Ese es otro fallo que tiene que lo han procurado tapar. En aquella época todos los autores escribían en rollos y se iban en cápsulas, se metían en cápsulas. Y cuando, vamos a ver, en el siglo I no había rollos. En el siglo IV sí que había códices. En el siglo I, II y III todo el mundo escribía en rollos. Lo de que digo, redondo y la cápsula. En cambio, en el siglo IV sí que había ya códices. Se sabía encuadernar en códices, que son los libros modernos. Y entonces todos los escritos que se hicieron en el siglo IV de los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan y los demás escritos cristianos están todos en códices. Pero no son del siglo I, ni del II ni del III, son del IV, que es cuando ya estaban los códices extendidos por todo el imperio. Antes no. Por eso todos los papiros tienen escritura por delante y por detrás, porque son códices. Si fueran rollos, tendrían escritos solo por un lado. Cuando también uno se acerca al estudio de la teología, siempre hay una referencia que es, prácticamente vital, ¿no? Para probar la existencia de Jesús, que es las referencias que hace el historiador Flavio Josefo, el judeo romano. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, pues que es una interpolación como la copa de un pino. Eso ya lo defienden muchos estudiosos. La mitad. Pero hay otra mitad, o quizás más, que mantienen que la versión oficial es la buena y todo lo que no diga eso, pues está equivocado. Pero basta con los bordes. Cuando una obra está escrita así. Entonces, si hay que interpolarlo, lo que hay que hacer es esto. Abrir un hueco y aquí escribir lo de Jesús, hijo del Mesías, hizo muchos milagros, los suyos no lo abandonaron y hasta hoy está el nombre de cristiano. Entonces eso se hizo así. Pero claro, si uno quita el pasaje ese y une, ve que pertenecen a la misma obra. Y es lo que se puede hacer y se ha hecho, y por eso se ha descubierto que eso es una interpolación, porque Flavio Josefo, que era un líder judío, o sea, no era un cualquiera, era un líder judío, no podía decir es el Mesías. Porque eso lo hizo un cristiano, pero no un judío.
Sí, pero claro, es que todos los teólogos se han apoyado anteriormente, ya no tanto, pero se han apoyado mucho sobre, pues sobre este historiador judío romano, vamos, pues para apoyar la existencia de Jesús. Yo cuando ya estuve, porque aquí mucha gente, yo comprendo que esto puede chocar muchísimo, pero cuando yo estudié teología por allá por el año 92, 90 y, sí, por 90, el año 2000 aproximadamente, pues ya los propios teólogos descartaban que Jesús existiera. Te estoy hablando de teólogos de la Iglesia romana, no estoy hablando de ninguna... O sea, lo ponían en duda, lo ponían muy en duda de que porque no había ningún sustento, quiere decir, no había nada, no había nada, absolutamente nada. Quiere decir, pues por mucha gente que yo veo que estoy viendo en el chat, bueno, pues que esto es mentira, que tal, porque es que los propios teólogos de la Iglesia Católica dudan de la existencia de Jesús. Sí. El que tenga dos dedos de frente y no sea un obcecado, tiene que dudar, porque hay muchas cosas que no encajan. Y bueno, digamos que Jesús es una recopilación de tradiciones de otras culturas, la figura de Jesús. Es que Jesús tiene, como si dijéramos, dos componentes, la componente de Lactancio y la componente de Eusebio. Entonces, Eusebio le adjudicó al Jesús, al personaje que él creó, le adjudicó doctrina decente, positiva, pasable, de un cierto conocimiento. Pero como el que mandaba era Lactancio, el jefe del equipo, nombrado por Constantino, era Lactancio, tenía que poner las tonterías que quería poner Lactancio, que eran muchos milagros, crear una iglesia, el infierno de castigo, el pecado en todos los lados, el sexto mandamiento, porque Lactancio era no sé, pues un reprimido, ¿no? Y entonces, pues, tuvo que poner muchas cosas de las de Lactancio, de forma que no hizo ninguna obra como él le hubiera gustado hacerlas. Y se puede separar lo que es de conocimiento y auténtico de lo que es barbaridad y moral elemental, que es lo de Lactancio. ¿Y con qué motivo cree que el Imperio Romano en aquel momento quiso redactar los evangelios? ¿Qué motivo político había para redactarlo y para dar forma a esa religión, al cristianismo? Político ninguno. O sea, oye, no hay que mirar las cosas antiguas con mentalidad moderna, porque si lo hacemos, estamos confundiendo completamente la historia antigua. En la antigüedad, el derecho de las armas era el derecho supremo. O sea, a Constantino, que había conquistado Italia, a Magencio, y el Oriente, a su cuñado Licinio, no tenía que justificar nada. Él tenía el total derecho a ordenar y mandar en todo el imperio que había conquistado. El derecho de las armas era el derecho supremo. Y esto ha funcionado hasta el siglo XX o XIX. De forma que político ninguno. Lo que ocurre es que yo iba a decir chalado, pero en fin, al personaje de Lactancio, que había vivido la época desde los severos hasta Diocleciano, es decir, esos 50 años de anarquía que hubo en el Imperio Romano, que los emperadores duraban pues 2 o 3 años y los asesinaban, otro que se hacía emperador, pues en esa época hubo pues mucha anarquía, mucho pobreza, decadencia, y entonces eso le indujo a Lactancio a pensar que el Dios único, porque él creía en un Dios único, estaba enfadado con el Imperio Romano y lo iba a destruir, iba a mandar el fin del mundo. Y eso lo escribió en su libro Instituciones Divinas, con toda claridad. Entonces se fue a Nicomedia, donde estaba Diocleciano, y le propuso hacer una religión nueva para que todo el imperio adorase a un Dios único y así evitar sus iras y el fin del mundo. Diocleciano pensó que eso era una majadería y lo desechó. Pero Constantino, que estaba allá, porque estaba como medio rehén, medio apadrinado, medio rehén de su padre, ¿no? Pues se enteró y eso
le sirvió y lo propició, lo apoyó a ocultas, porque Diocleciano había dicho que no. Entonces, cuando se fue con su padre y su padre murió y él tuvo el mando de la prefectura de las Galias, le llamó a Eusebio. Lactancio ya estaba con él porque era teóricamente el preceptor de su hijo Crispo, y formó el equipo y el equipo redactó. Pero según Lactancio, para evitar el fin del mundo. Y según Constantino, porque le convenía una religión nueva que aglutinara todo el imperio y que dijera lo que él quería. O sea que ese fue el motivo. Cubrir con una religión única, un imperio único bajo un emperador único. Un motivo que ha durado siglos, ¿no? Ha durado demasiado, demasiado. Constantino no se atrevió a poner el cristianismo como religión única, que era lo que previsiblemente Eusebio quería. Eso se atrevió Teodosio, 50 años después. Y entonces ya se acabó todo lo que no fuera cristianismo. Y eso fue un desastre para la humanidad, porque la cultura desapareció, el conocimiento correcto y una doctrina correcta desapareció, y estamos 17 siglos después con una ética prácticamente nula. Bueno, ahora desde luego el cristianismo que se ha ido, pero tampoco ha encontrado un reemplazo ético o moral, ¿no? Y estamos siendo invadidos por el Islam, ¿no? Bueno, yo, Sí. Tanto como invadidos, no me atrevo. O sea, vamos a ver, yo soy un ingeniero que ha trabajado toda su vida, 40 años, en la empresa o en la universidad. Entonces, tampoco entiendo de todo. O sea, yo de geopolítica, pues no me he metido. Me he metido y he dedicado muchas horas, muchos años, a estudiar y a investigar esto y a encontrar pruebas, de eso no hemos hablado, a encontrar pruebas de que esto es cierto. O sea, esto no es una convicción personal, sino que hay pruebas documentales, ¿no? ¿Y cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas para afirmar? Pues son tres. Una de las pruebas la encontré muy rápido porque era muy evidente. Y es que los textos de los evangelios están escritos por dos personas que tienen mentalidad opuesta. Mentalidad opuesta, de forma que se pueden separar perfectamente la obra de uno y la escrita con la mentalidad del otro. Entonces, yo esto lo tengo en la web, en un apartado de la web, que luego diré cuál es, pues están los textos que son conformes a la mentalidad de Eusebio de Cesarea, que es el maestro del conocimiento. Y todo lo demás es mentalidad de Lactancio. Entonces, que un libro, que un escrito, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan, las cartas de Santiago, las cartas de Juan y otras obras que no son del Nuevo Testamento, tengan en su seno separadas unas frases que son de conocimiento y otras frases que las interpolan y son barbaridades, eso es anormal. Eso implica una pugna ideológica en el mismo origen del cristianismo. Entonces, hay dos etapas de relación con mentalidades opuestas. Y eso es sorprendente y absurdo. Después, Eusebio de Cesarea, que no estaba de acuerdo con la labor que se tenía que hacer, se dedicó a poner trampas en los textos que él escribía para que se viera claro que eso era una falsificación. Y lo que hizo fue colocar acrósticos que son mensajes ocultos, como se colocaban entonces. Porque también, por ejemplo, Plinio el Joven también colocó acrósticos de igual tipo. Y en esos acrósticos colocó una palabra nada más, que venía a decir, y perdóname Pedro la vastez, me descojono. O sea, me río a carcajadas de estas tonterías que tengo que escribir. Él se estaba riendo, ridiculizando la mentalidad de Lactancio.
Y entonces escribió con una regla muy constante y muy perfecta, Simón, o sea, me estoy tronchando de risa en todas las obras que él escribió. No solo en los evangelios, sino también en la historia eclesiástica, que es la obra suya por antonomasia. Y las cartas de Ignacio de Antioquía y la Didaje. Todo lo que él escribió, lo escribió con la firma de Simón por todos los lados. Simón está en el capítulo 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en todos los capítulos seguidos, de Marcos y de Juan. Entonces, eso es una prueba que nadie ha querido entrar a discutir, porque es demoledora. Eso demuestra que todos los evangelios metió mano Eusebio, porque Lactancio murió antes, murió hacia el 317, más o menos un año. Y Eusebio estaba en el 325 en el concilio de Nicea redactando la confesión de fe de Nicea. Y entonces, como se murió Lactancio, le cogió el Evangelio de Mateo, que era de Lactancio, y le añadió el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña dividido en capitulitos. No es un capítulo seguido, no. Hay 5 o 6 capítulos. Cada capítulo tiene una frase común que se repite. Se dijo a los antiguos tal, pero yo os digo. Se dijo a los antiguos, pero en cambio yo os digo. Eso es un capítulo. No hagáis esto, no hagáis lo otro. Eso es otro capítulo. Y en cada capítulo colocó firmas de Simón, porque era la única forma que tenía de hacerlo. Y en Lucas también colocó capítulos al margen de lo que había escrito Lactancio y también colocó ahí firmas de Simón. Es decir, que todos los evangelios, los 4, tienen firmas de Simón. Los que hizo Eusebio, continuas, un capítulo tras otro. Los que escribió Lactancio y luego Eusebio interpoló, pudo poner muchas menos, poquitas. Pero en el Sermón de la Montaña están seguidas en todos los capitulillos del Sermón de la Montaña. Esta es la segunda prueba. Y la tercera son las estructuras. Esta es mucho más difícil de explicar. Antiguamente no se escribía como ahora, que uno se pone al teclado de máquina o de ordenador y empieza a escribir lo que se le ocurre. No se escribía así. Las copias se hacían a mano, por escribas. Y entonces los escribas se equivocaban. O podían interpolarse los escritos, simplemente se escribe otro nuevo y se mete lo que uno quiere. Entonces los autores, para evitar eso, para defenderse de eso, lo que hacían era que escribían siguiendo unas reglas. Un ejemplo. Supongamos que contamos las palabras que vamos poniendo en el escrito. Y cuando llegamos a la palabra 25, ahí tiene que ir un punto. Cuando llegamos a la palabra 50, ahí tiene que ir un punto. Y a la 75 y a la 100. Ahora, ¿qué pasa si uno añade una palabra de más? Por ejemplo, en la palabra 49 añade una palabra de más. Pues que a los 25 habrá un punto, pero a los 50 no habrá un punto. Habrá a los 51 y a los 76 y a los 101. Entonces ya se sabe que el primer hito, punto importante, 50, múltiplo de 25, que no cumpla la regla, ahí entre esa y el anterior se ha añadido una palabra. O se ha quitado una. Bueno, pues esto es un ejemplo muy sencillo. Era más complicada la cosa. Había que poner un signo de puntuación en ciertos números, en ciertas longitudes, que yo les he llamado sumatoriales, porque son 6 y 4, 10, y 5, 15, y 6, 21, y 7, 28, y 8, 36, y 9, 45, y 10, 55, y 11, 66, y así indefinidamente. Entonces, en algunos de esos puntos tenía que haber un signo de puntuación, en alguna de esas longitudes. Y de esa forma, el lector, contando, podía saber si estaba leyendo exactamente la obra que había escrito el autor. ¿Se entiende, Pedro? Bueno, sí, más o menos sí. Más o menos sí, que más o menos seguían un patrón
y que y se podía saber si era esa misma persona o no por dicho patrón, si lo seguía o no, más o menos. Exactamente. Porque además cada autor tenía su forma de hacer las estructuras. Una forma sencilla o una forma complicada. De forma que mantener el estilo, como hizo, por ejemplo, Lactancio, que Lactancio hacía unas estructuras muy complicadas, muy perfectas. Por eso le llamaron el Cicerón cristiano. Y hacer con el mismo tipo de estructura, complicadísima, las obras de todos los autores distintos que él firmó como si fueran distintos, fue un fallo tremendo. Porque para uno entendido de entonces se veía que todo lo había escrito el mismo. Pero como él era profesor de retórica y tenía mucha honra tener un estilo ampuloso y perfecto, con estructuras muy cerradas, lo mantuvo. Y por eso tuvieron que, a su muerte, en tiempo de Teodosio, tuvieron que cambiar todos los escritos y hacer cambiando una palabra, añadiendo una palabra, para que la cosa no pareciera que eran todos del mismo autor. Ya. Por aquí están poniendo ya mensajes, por ejemplo, por aquí dicen Juan de Dios Cudero, Irineo, año 102, 102, 120, 102, habla de Jesús. Bueno, sí, vamos a ver. Lo que no podían hacer el año 300, 305, 7, 10 o 15, es escribir la historia de Jesús de Nazaret el año 30 y que no hubiera ni rastro de cristianos hasta el año 300. Se caía todo el tinglao. Tenían que inventarse autores del siglo I, del siglo II y del siglo III para que se hablasen entre ellos de Jesús, del cristianismo, de Pablo, de las cosas cristianas. De forma que era obligado que se inventaran un montón de autores falsos para dar continuidad a la doctrina cristiana. Y se inventaron persecuciones, que no las hubo, y se inventaron mártires, y también se inventaron pequeños herejes. Porque pues tenía que haber habido discusión, no iban a estar todos conformes y siguiendo las enseñanzas iniciales. Entonces, todos los autores que son anteriores a Nicea son inventados. Sí, en eso doy fe que es así. Es así incluso el escrito de Flavio Josefo, pues hoy se sabe y muchos teólogos cristianos, católicos, dicen pues que hay añadidos en ese escrito, quiere decir que se ven que le han metido mano y en fin, quiere decir, todo esto se solía hacer, no es algo, quiere decir, todos los autores cristianos, y tú vas a la Facultad de Teología, a la católica, y lo primero que te dicen que lo único que había era lo de Flavio Josefo, los escritos de Flavio Josefo de Jesús, que el resto era todo falso y que incluso ya lo de Flavio Josefo dudan, dice que eso también es falso, que está todo metido ahí, que está todo mezclado. Entonces, por eso, por aquí ha puesto muchos escritos de Hipólito, pero todo eso hoy en día, de Cipriano también, pero todo eso hoy en día está más que superado. En Flavio Josefo también. Y estoy hablando de Plinio el Joven, Tácito y Suetonio. O sea, Eusebio y Lactancio interpolaron 4 escritores, digamos, paganos, no cristianos, que fueron esos: Flavio Josefo, Tácito, Suetonio y Plinio el Joven. Y a Plinio le escribieron, Eusebio, le escribió una carta dirigida al emperador Trajano. Y en esa carta está la firma de Simón. Así es. Quiere decir que es que muchos os suenan. Yo comprendo. Vamos a ver, yo os puedo decir una cosa por experiencia propia, que yo las mayores crisis de fe que pasé fue estudiando teología, porque te lo desmontan todo. Te lo desmontan todo. Todo, absolutamente. Entonces, yo comprendo que para personas, que muchas de vosotras, que venís de una religión, digamos, cultural, sin apenas estudios y con algunos con estudios, pero muy elementales, esto os suene a chino o os suene mal, pero esto se estudia en la Facultad de Teología. Ya. Es que no se puede mantener. O sea, hoy en día, en pleno siglo XX o XXI, no se puede mantener. Más que pues, con la fe del carbonero.
Pero para una persona que es intelectual, que ha estudiado, que utiliza la inteligencia, que utiliza sentido crítico, que tiene sentido común, pues no se puede mantener la versión oficial tal y como se da en los evangelios y en los sermones de la iglesia, en los domingos. Entonces están procurando, pues, hombre, es que además, claro, yo nací en el 45 y en el 52 hice la primera comunión. Y yo me acuerdo las predicaciones, los sermones que nos daban los curas en el púlpito y las misiones que había en Vitoria a toda la ciudad, mayores y jóvenes, de sacerdotes venidos de fuera, y entonces pues era todo el infierno, la condenación, el sexto, entonces el Apocalipsis, te vomitaré de mi boca, y todo era así, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya no se puede mantener, porque ya la gente moderna, las generaciones modernas, las posteriores a la mía, es decir, la tuya y la siguiente, pues ya no admiten eso. Y entonces eso pues lo dejan, lo quitan de la circulación, pero esa versión era para tiempos de Franco. Ahora para ahora ya no. ¿Qué hay del evangelio apócrifo? ¿Qué puede decir de ello? Sí, en los evangelios apócrifos hay distintos tipos. Es decir, en general, los evangelios apócrifos se escribieron después de los canónicos, porque llena huecos, y dan por hechos algunas cosas de los canónicos. Pero hay que destacar dos que son singulares, sobre todo el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, yo estoy convencido de que lo escribió posiblemente Eusebio de Cesarea, y de luego lo utilizaron como fuente los dos autores, los 4 evangelios. Yo eso lo descubrí ya en el primer libro que escribí, el del Grupo de Jerusalén. Entonces, el de Felipe, pues también dice cosas que están bien, pero no se utilizó como fuente. Y salvo esos dos, todos los demás son basura ideológica. Basura ideológica. Tenían que poner una historia con gente que hubiera pensado de todos los estilos. Y hubo gente cristiana, los apologetas, y también hubo pues herejes como Marción o Taciano o alguno más, y hubo también pues los falsos gnósticos que tenían una visión pues muy de arcontes y de por cierto, arcontes, y de eones y estas cosas, pero no tienen ninguna, el Evangelio de Judas, que ha aparecido hace poco, pues son variaciones que a algún iluminado se le ocurrió escribir, pero posteriores a los canónicos, que son del siglo IV. ¿Y qué piensa de los escritos de Nag Hammadi, donde se habla de los arcontes, de la hipótesis de los arcontes? De los escritos de Nag Hammadi. De Nag Hammadi, sí, es que no había entendido. Bueno, estos escritos son de finales del siglo IV, o sea, de época de Teodosio. Cuando Teodosio cogió el poder, como era un militarote intolerante y niceno, o sea, cristiano niceno, cristiano ortodoxo, pues prohibió todo lo que no fuera niceno, con penas muy graves, o sea, hasta la muerte. Entonces, la gente escondió, los que tenían libros que se permitían hasta entonces, pues fue, o los quemaron o los escondieron. Y en Nag Hammadi, algunos cristianos heterodoxos egipcios, pues los escondieron. Y como el clima de Egipto es muy bueno para conservar papiros, pues se han conservado hasta nuestros días. Pero son textos del 390, 400 o 410. O sea, son de finales del siglo IV y principios del siglo V. Bueno, pues estudiar la mentalidad antigua es muy sabroso y muy regocijante porque estaban en circulación las ideas más peregrinas. O sea, si uno estudia los escritos de Qumran, que yo lo he hecho, aunque no voy a decir que con gran profundidad, pues los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, y los Kitim, y la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Bueno, pues son, ¿qué vamos a decir?
pues cosas que ahora suenan a chiquillos, pero que entonces lo tomaba muy en serio. Bueno, pues con el agnosticismo lo mismo. La verdad es que sí, la verdad es que, claro, es jugar otro tiempo. Es decir, ahora la gente está con los medios de comunicación y se cree todo lo que les meten por los medios de comunicación. Y antiguamente lo que había eran los púlpitos, se puede decir, eran los púlpitos y eran las religiones. Entonces, ¿quién escribió los evangelios realmente? Lactancio y Eusebio, esos fueron los redactores de los evangelios. Hicieron todo. Todo, o sea, no solo los evangelios, no solo el Nuevo Testamento. Ya he dicho que Marcos primero lo que escribió Eusebio. Lucas y Mateo los redactó Lactancio copiándole al Marcos de Eusebio. Y Juan lo escribió Eusebio después, para diferenciarse, porque los tres son clavadicos. O sea, son clavadicos. Sí, Marcos, Lucas y Mateo. Solo el que se diferencia es Juan. Es el que rompe con los otros tres, digamos. Copiados, calcados por el mismo patrón. Entonces, Eusebio se quiso separar y cogió y escribió Juan como le vino en gana. Que es, por cierto, el evangelio más lírico y más elevado que puede darse. Y también escribieron todos los demás, o sea, estuvieron Lactancio desde el año 303, que se fue a estar con Constantino y con Diocleciano, hasta el 318, por ejemplo, que murió, estuvo 15 años dedicado exclusivamente a escribir. Eusebio al 325, hasta Nicea. También 18 años dedicado exclusivamente a escribir. Pues, los dos escribiendo continuamente, con toda la vida resuelta, porque Constantino proveía. ¿Cuánto se puede escribir? ¿Cuántos libros se pueden escribir? Pues del orden de 400 o más. O sea que tiempo tuvieron. Y los dos redactaron todo. Eusebio poniendo el acróstico. Se nos ha ido nuestro invitado y bueno, esperemos que vuelva a entrar. Ha habido un problema de conexión. Esperemos de que a ver si vuelve a entrar, pero bueno, de todas maneras estábamos casi al final de la entrevista. Bueno, la entrevista es muy interesante. En el año 303 se inventó el cristianismo en la obra final de Fernando Conde. Por supuesto que os la recomiendo. Y tampoco dice nada muy extraño a lo que se dice en las facultades de teología. Quiere decir, hoy en las facultades de teología de la Iglesia Católica, se pone en duda la existencia de Jesús. Es así. Quien lo quiera, otra cosa es la fe que cada uno tenga. No nos metemos en la fe, no nos metemos en los valores. Estamos analizando si Jesús fue un personaje histórico o no, y realmente no existe ningún tipo de constancia de que fuera un personaje histórico. Y lo hemos querido, bueno, pues contrastar con Fernando Conde, que no sabemos si lo podremos recuperar o no. Y si no, pues seguimos, lo llamamos en un momentito y ya está. Vamos a llamarlo y terminamos la entrevista. A ver si nos coge el teléfono. Si nos coge el... Sí, Pedro, dime. Hola, ¿qué hay? Todavía estamos en directo. Te hemos perdido, Fernando, pero vamos, que ya estábamos acabando la entrevista. Ya lo siento. Sí, bueno, ahora mismo te están escuchando a través del teléfono. No sé si tienes alguna cosa más que decir, un mensaje final para más de las 300 personas que te hemos seguido en directo. Sí, bueno, pues que yo hice una web y en esa web están el conocimiento de los maestros griegos, porque pues accedí a él, porque me leí mucha obra de esta gente en griego, y la web lo que está es Sofía Originals, Sofía, de sabiduría, todo seguido, original, y luego una S, Originals,
.com. Entonces, con 3 W por delante, en esa dirección hay mucho material. Bueno, pues en Sabiduría, que es la primera pestaña a la izquierda, arriba, en Sabiduría están los textos de los evangelios originales escritos por Eusebio, con doctrina auténtica. Bueno. Entonces, ahí está lo mejor que he conseguido rescatar. Bueno, pues decir que vamos a poner el enlace del vídeo, lo pondremos abajo, pues para que podáis ir a su web y lo podráis estudiar por vosotros mismos. Y solo decirte, Fernando, que muchas gracias por estar aquí en el Arconte con nosotros. Gracias a vosotros, Pedro. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias, Fernando. Y hasta luego. Hasta otra. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Aquí despedimos ya el programa. Espero que os haya gustado. Pondremos abajo el enlace donde podréis ir a su página web y ver su estudio, ver... En fin, todo esto para mí no es extraño. Yo comprendo que muchas personas, pues... mira, tenemos aquí a Fernando otra vez. Lo voy a poner, pues, si os queréis despedir. Fernando, ¿qué tal? ¿Estamos en directo todavía? Sí, ha habido una ruptura de conexión. Ha habido una ruptura de conexión. Pues nada, que es que muchas personas se sorprenden, claro, es que están acostumbrados a una fe cultural, a una fe que no han estudiado realmente. Entonces, mucha gente se sorprende, dice cosas inapropiadas, pero la reacción normal, pues, de gente, pues bueno, pues que no estudia en profundidad. Y si cualquier persona que vaya a la Facultad de Teología, que te van a decir casi lo mismo, si no exactamente lo mismo, porque son estudios de Fernando, pero te van a decir cosas similares. No existe ningún registro de la existencia de Jesús, no existe ninguno. Solo sus discípulos, que lo escribieron 300 años después y que forjaron una historia. Y lo forjaron muy bien. Eusebio era muy listo y lo hizo muy bien, porque ha durado 17 siglos. 17 siglos. Claro, si está sustentado el cristianismo sobre esa mentira, pues las religiones que han nacido de él, porque el Islam tiene parte del cristianismo, bueno, pues pero está fundado... Yo con las religiones ajenas, Islam y judaísmo, no me meto, porque creo que no tengo derecho. No tenemos derecho los cristianos, bastante a los judíos, bastante les hemos hecho faenas a lo largo de los siglos, y hasta hace bien poco, como para encima ponernos a criticar. Cada cual, yo pienso que cada cual en su casa. Y en tu casa, pues tienes a lo que te han enseñado de pequeño, cuando no tenías defensas, tienes derecho a analizarlo y a enjuiciarlo con mentalidad de persona mayor, ¿no? Pero, muy bien. Pues ya sí que despedimos la conexión. No sé, bueno, el mensaje final ya nos lo ha dado por teléfono. Que cualquier cosa que queráis saber más, pues tenéis su página web, que os la pondré. Y yo respondo a todo lo que se me escribe, O sea, estoy jubilado y tengo tiempo. Y a todos los comentarios que se manden, pues respondo en el día, previsiblemente. Pues muchas gracias, Fernando. A ti y a El Arconte, Pedro. Gracias.